Las Correcaminos. Las Correcaminos. El desierto es su hogar, pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad. Y aunque prefieren correr, con su ingenio surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a las Correcaminos Anya Aguilera y Claudia Islas en sus reuniones Flash cada 2 martes, poesía temática y más letras en Petit Comité. Personas, entes y aves que nos escuchan. La primera recomendación para escuchar este episodio es apagar las luces y modular el audio del artefacto desde el que nos escuchan, porque el tema que elegimos en esta ocasión se relaciona ni más ni menos que con aquellas figuras irreales, imaginarias o fabulosas que habitan casas abandonadas, escuelas, cementerios y parques. Gente sombra, manifestaciones, espíritus chocarreros, el orla, apariciones y cuanto nombre como cultura y época existen. Me refiero a los aparecidos. Claudia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les llamas tú a estos fenómenos, a estas, dice la definición, productos de la imaginación? Habrá quienes dicen que no, nuestra invitada en algún momento nos hablará de esas experiencias, pero mientras, dime tú, Claudia, bienvenida. Así, musiquita, ¿no? Pues un gusto estar aquí de nuevo. Tenemos una invitadaza que más tarde vamos a revelar el nombre. Y pues, hombre, de apariciones y aparecidos. Ay, fíjate que yo me puse a investigar un poquito, ya sabes que siempre hago un poco de tarea. Y la RAE dice así: un aparecido es el espectro de un difunto. Tan, tan, ¿no? Wow, qué buena Entonces, definición. sí. Pero bueno, pues yo a partir de ahí dije, bueno, podemos irnos por muchos caminos, ¿no? Eso sí, Anja, ahora sí vamos todo hacia el lado oscuro, lo siento. Ya Pero bueno, sé, yo que me resisto, que reniego, que me pongo mis gafas científicas y siempre les digo no, va de retro, pues ahora sí me voy con ustedes a la oscuridad. claro. Y bueno, lo primero que viene a mi cabeza fueron leyendas, historias de fantasmas, todas estas historias que suceden mientras estás alrededor de una fogata, ¿no? Encuentros cercanos con algo inexplicable y sobre todo, pues esa forma que tratamos para, no sé, de darle un sentido, ¿no? Que muchas veces, pues no nos lo podemos explicar, pero tratamos de darle ahí una explicación, ¿no? Y bueno, también me puse a ver qué podemos encontrar en literatura. Pues hay muchísimo, ¿no? Muchísimo en literatura. Tenemos cuentos de terror, tenemos novelas de terror, novelas y cuentos, todo que tiene que ver con fantasmas, ¿no? Yo también quisiera de pronto llamarles así el amigo fantasma, ¿no? Pero creo que vamos más allá de eso porque, bueno, también después les voy a decir por qué. De poesía, ¿qué tanto hay de poesía, no? Poesía gótica, podríamos pensar en lo dark, poemas oscuros que hablan de muerte, pero buscando en esos poemas yo percibo más como el deseo de hablar, de ir hacia la muerte, no tanto como de regresar, ¿no? O como de aparecerse o de hacer algún contacto con los seres de este lado, ¿no? Entonces, bueno, seguí buscando, encontré poesía metafísica, que bueno, es una combinación entre filosofía y poesía, que tratan pues abstracciones, ¿no? Como el tiempo, la muerte, lo divino, el amor, y pues se tratan de explicar todo eso. John Donne es uno de los más grandes exponentes de esta poesía metafísica, y tiene un poema que justamente se llama La aparición. Si quieren, luego se los leo. Pero bueno, yo seguí buscando y encontré un poema esotérico de Pessoa Wow. también. Ajá, y bueno, después ya seguí buscando más. Obviamente sí hay poemas
que incluyen la palabra aparición, tal vez, o aparecido, pero tal vez no tanto como con ese contexto de alguien que viene de otro lado, o del más allá, digamos. Y bueno, pues, no sé, me quedé pensando, ¿no? La muerte siempre ha sido uno de los temas que trata la poesía, como uno de los temas más recurrentes, ¿no? De los temas Ajá. principales o centrales de la poesía, junto con el amor y con la amistad, ¿no? Pero, ¿y los aparecidos? Entonces, bueno, pues, o sea, les voy a dejar una pregunta y les voy a leer un poema. ¿Qué les parece? Excelente, Clau. Venga. La pregunta es, ¿ustedes creen que los encuentros o las experiencias con algo de otro lado, del otro lado del mundo, del otro lado de la vida, podríamos decir, o para llamarlo como nuestro tema, algún aparecido, es material para escribir poesía? Y pues el poema que les quiero leer es de Oliverio Girondo y se llama Aparición Urbana. Surgió de bajo tierra, se desprendió del cielo, estaba entre los ruidos, herido, malherido, inmóvil, en silencio, hincado ante la tarde, ante lo inevitable, las venas adheridas al espanto, al asfalto, con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo, todo, todo desnudo, casi azul de tan blanco. Hablaban de un caballo, yo creo que era un ángel. Pero bueno, ese fue Oliverio Girondo. Wow, qué hermoso poema. Y ese plot twist al final Sí. es muy encantador. Me recordó El caballo en el salitral de Antonio Di Benedetto, aunque pues es más bien habla de la agonía de un caballo, pero esta parte de la belleza del animal me la recordó. Muchísimas gracias, Claudia. Pues sí, es todo un tema, y pensando en tu pregunta sobre si es material de inspiración o no, creo que como escritoras, pues no hay límites, el único límite está en nuestra imaginación, pero algo que encontré en el Orla de Guy de Maupassant también responde a, pues, la constante pregunta que nos hacemos sobre la existencia, por decirlo de alguna manera, o la aparición de los aparecidos, ¿no? Y él comenta en el Orla, bueno, su personaje comenta en el Orla, en el diario, ¿no? Dice, cuán débil es nuestra razón y cuán rápidamente se extravía cuando nos estremece un hecho incomprensible. En lugar de concluir con estas simples palabras, yo no comprendo porque no puedo explicarme las causas. Nos imaginamos enseguida impresionantes misterios y poderes sobrenaturales. Y ahí, cuando la magia de la imaginación empieza a hacer conjeturas sobre una supuesta magia, energía y toda esta serie de personajes fantásticos que pueden ser divertidos, terroríficos o de muchos caracteres, como nuestra invitada lo prueba en sus distintos textos. Claudia, ¿me quieres hacer el honor, por favor? Un súper, súper honor de presentar a una escritora que por supuesto adoramos en este podcast. Es una periodista que gusta de traer noticias desde el país de las maravillas y de las buenas bandas de punk. Escribe guiones para programas de tele, pero sobre todo es gran amiga de los zombies y conoce muy bien sus 1500 ataques. También sabe de consejos para ligar y escribe cuentos de niñas fantasmas a 4 manos. Cada martes aparece en el YouTube platicando de cosas literaturosas que tanto nos gustan, junto con el tío Alberto. Los gatitos la aman tanto que la consideran su vecina, y desde que leímos su cuento del columpio, nos tiene suspendidos tras la ventana. Ella es nuestra rockstar, Raquel Castro. Bienvenida, Raquel. Ay, muchas gracias, qué bonita estuvo esa ficha. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación.
¿Cómo no? Sí, yo encantada y además este tema es ay, buenísimo, buenísimo. Sí, pues, ¿qué nos cuentas del tema? ¿Qué nos quieres contar? Yo sé que por ahí estaban leyendo un libro acerca de fantasmas antiguos, muy antiguos, creo. Ay, sí, es que fíjense, desde niña el tema de los fantasmas ha sido uno de mis favoritos. Fantasmas, apariciones, lo que dicen ustedes es muy cierto, o sea, el término que se usa también es importante, como que de repente la palabra fantasmas no engloba todo lo que necesitamos y de repente hay determinados seres, ¿no? A veces pasa que estoy leyendo algo en inglés y me aparece en palabras como goblin, ghoul, troll, y dices, ¿y cómo traduzco ghoul? ¿Qué es exactamente, no? Que no es lo mismo que Un un espíritu chaneque, ¿no? chocarrero, Por un ejemplo. chaneque, claro. Ah, Entonces, todo eso de los nombres parece que es irnos por las ramas, pero sí importa. Y entonces, desde niña, fíjense, cuando yo era chamaquita, mi mamá estaba suscrita a selecciones del Reader Digest y de repente compraba los libros que tenían ahí de promoción y todo eso. Y había un libro que se llamaba Inverosímil, Fenómenos Ay, Inexplicables. sí. Uf, yo creo que fue mi mayor placer y mi mayor tortura durante muchos años, porque en las tardes que mis papás estaban trabajando, yo estaba leyendo, ¿no? Pero a la hora que empezaba a oscurecer, así, conforme empezaba a dejar de ver luz, como que yo le veía ya cara maligna al libro y en las noches no podía dormir, nada más estar pensando en los aparecidos. Había una historia de un barco que supuestamente se aparecían las caras de dos marineros flotando junto al barco y otra también de un barco que ciertas noches, creo que cuando había luna llena, subían por la escotilla los espíritus de los marinos fallecidos y caminaban por todo el barco y brincaban por el otro lado del barco, ¿no? Así subían por la proa, caminaban y brincaban por la popa y, ay, se los cuento y se me dice cómo me encantaban esas historias. Y bueno, de ahí, la verdad, estaban muy mal redactadas. Pero de ahí a la literatura de terror, pues fue un paso y ahí me encontré con historias todavía mejores, porque estaban escritas a propósito bonito, ¿no? Y dije, no, pues de aquí soy, y a la fecha, de aquí soy. Entonces, cuando me enteré de que acababa de salir un libro de un antropólogo que me gusta mucho, que se llama Irving Finkel, que es justo sobre fantasmas de Mesopotamia, que son como Wow. en las tablillas mesopotámicas que se han encontrado, son las primeras menciones que hay a los fantasmas. Dije, no, yo tengo que leer esto. Entonces lo compramos en para Kindle. formato electrónico Ujú. y lo hemos estado leyendo despacito porque pues está difícil, ¿no? Ir traduciendo y todo, porque está en inglés, pero disfrutándolo mucho y pues otro de mis grandes placeres son así como los fantasmas en la tradición judía y donde me encuentro así historias así que de repente fantasmas japoneses, ah, yo quiero leer, ¿no? Entonces sí, sí es un tema bien padre. Pues Oye, sí. pero, y me imagino que, o sea, así como lo comentas en distintas culturas, pues hay como muchos matices, ¿no? De fantasmagoricidad, de terroricidad, o sea, de espanto mismo, ¿no? O sea, hay Sí, como un ser para cada cosa. sí, incluso la relación de los vivos con los muertos varía de cultura a cultura, ¿no? Estaba hace unos años leyendo un libro, una autobiografía de una japonesa que migró a Canadá y era pues como sus memorias pues de migrante, ¿no? Pero entre las características bien padres que tenía es que ella era hija de un samurái, o sea, le tocó vivir
como esta transición todavía de ser de hija de samurái a madre de un médico y de un ingeniero en computación, ¿no? O sea, es como esa generación que fue puente entre tradición y tecnología. Y de repente en su autobiografía contaba que de niña vivió, bueno, su familia vivió en una casa que había pertenecido a un samurái también, y que entonces en la casa había fantasmas. Pero lo que se me hace bien padre es que no diferencia entre lo real, de lo material, digamos, y las creencias, lo espiritual. Como que si yo hiciera mi biografía y quisiera hablar de un susto, haría toda una introducción a esa parte diciendo, bueno, yo no sé si existen o no los fantasmas, pero les voy a contar algo que me pasó que a la fecha no sé explicar. Como que en nuestra cultura no es tan fácil pasar de una cosa a la otra. Y en esta historia, o sea, fue un punto y aparte hablar de su infancia, a hablar de su casa donde pasaban cosas, y dices, wow, entonces sí, las culturas importan mucho, y hay culturas que ven a los muertos pues como algo inevitable, ¿no? O sea, un poco como esto que estábamos leyendo Alberto y yo de los antiguos fantasmas sumerios y todo eso, que pues tus muertos los enterrabas en tu casa. Entonces, pues había fantasmas en las casas y era lo normal. Y entonces, pues, cada que tomabas cerveza echabas tantita al piso para el fantasma de la familia. Y el problema era cuando se metía a la casa un fantasma que no era de tu familia. Ese era el conflicto, ¿no? Y de repente te vas encontrando así unas historias. Y por supuesto, creo que las que, mientras más aterrador sea el fantasma, más amenazante sea la presencia, más me gustan. Yo creo que uno es masoquista o algo así. Oye, pero ¿no te asustas? O sea, ¿no tienes pesadillas y cosas así? Claro que sí, soy la más coyona. Es más, fíjense, cuando vi la película esta del Aro, la versión japonesa, pasé yo creo que 2 semanas tratando de racionalizar la película, y entonces despertaba yo a Alberto a las 3 de la mañana, ¿no? Alberto, oye, el guión está muy mal hecho, ¿no? Porque de repente cuando pasa tal cosa, y él así, ¿de qué me estás hablando? De la película. Tiene semana y media que la vimos y tú sigues en eso. Soy muy colaborativa con las cosas de terror que leo, que veo películas y todo. Ayudo mucho a espantarme. Tiene que ser muy mala la película para que no me espante, porque si es regular me espanto. Y si es buena, bueno, no duermo semanas. Pero me encanta y no lo puedo evitar. Me gusta mucho estar como imaginando y pensando qué haría yo en el lugar del personaje. Cuando voy con gente, lo primero que trato de hacer es que me cuenten historias de fantasmas de cuando eran niños y que te contaba tu abuelita y todo eso, ¿no? Claro. Es como una adicción, porque a fin de cuentas, yo siento que las historias de aparecidos nos hacen cuestionarnos uno de los grandes misterios que todavía tenemos. O sea, ya entendemos la gravedad, ya entendemos la relatividad del tiempo, no necesitamos ver las ondas de televisión para entender qué está pasando cuando la aprendemos, pero todavía no sabemos qué pasa realmente cuando alguien se muere. Uh-huh. Y cada quien tendrá sus ideas de acuerdo a su necesidad pues de consuelo o a su educación previa, lo que sea, pero así que digas a alguien, yo tengo la verdad y les voy a decir qué pasa cuando uno se muere, nadie la tiene. Entonces, como que es la máxima curiosidad y además es lo que nos une a todos. O sea, a lo mejor ves historias de chavitos que estudian en un internado para puros niños ricos en Nueva York y dices, pues ha de estar padre, pero para nada me va a pasar eso a mí.
o ves historias de terroristas en Líbano o de revolucionarios en Nicaragua, qué sé yo, y dices, pues está padre, pero lo que sí nos va a pasar a todos, y nos pasa a todos, es que nos vamos a morir y que se nos va a morir gente a la que amamos. Entonces, y gente a la que le tenemos miedo. Y entonces también creo que eso vuelve muy universal el tema y muy apasionante, que no podemos decir 100% no, eso no es cierto. Podemos decir, la ciencia no lo ha comprobado. Podemos decir, mi fe no me deja creer eso, o mi fe me obliga a creer esto otro, pero no podemos decir, así es, y Así punto. es, sí. Ujú. Y fíjate que volviendo un poquito a lo que decías antes de esta predisposición a aterrorizarte con estas historias, me confieso total y absolutamente culpable, Raquel. Tuve pesadillas con el ataque de los zombies. O sea, Sí. nunca me había pasado que alguien fuera tan honesta con decir, sí, yo también me dejo llevar por las narraciones. Porque creo que, o sea, sí tienes que colaborar al momento de estar viendo una película de ese tema o estar leyendo textos de ese tema, ¿no? Entonces, yo me súper sobredispongo y con el ataque de los zombies parte de 1500 tuve pesadillas. Confiésame, pero porque ya me siento identificada contigo, Raquel. Ay, eso está bien padre porque entonces quiere decir que se está dando el círculo completo, ¿no? Porque varios de los cuentos están basados en pesadillas mías. Entonces, yo tuve pesadillas, las convertí en cuentos, tú los leíste y tuviste pesadillas, y ya la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Excelente. Bueno, pues después de esta increíble introducción sobre entes, sobre aparecidos, apariciones, ghouls y como quieran, puedan, deseen llamarles, vamos a hacer una ronda de lectura. Y Raquel, ¿te gustaría comenzar? Sí, ¿puedo leer algo que no sea mío? Sí. Perfecto, porque les quiero recomendar este libro, Miedo, el libro de los espejos, de A.E. Quintero, que es un poeta, es mi poeta vivo mexicano favorito en la vida, y este libro es de poemas de miedo. Así parece que lo escribió para la gente loca como nosotras. Genial. Entonces, hay unos que sí están así que dices, ay mamá, ¿qué le pasó a este muchacho? Déjame, dice. El problema es escoger uno. pero me apuro. Fíjate. Los árboles parecieran aprovechar la noche para estirarse, para cambiar sus hojas de lugar. Algunas noches su ruido me despierta. De niño, mi abuela me contaba que algunos muertos entran a los árboles para descansar del viento. El viento siempre los empuja, que buscan sujetarse y que por eso ciertos árboles dan miedo de noche. Hay algo muerto en ellos que observa, que los mueve. Algunas calles están llenas de ellos. Un parque de noche a veces es un pueblo de fantasmas. Frente a mi casa hay un árbol por el que la gente no pasa. En noches de viento yo lo he oído gritar. Cada hoja pareciera intentar decir algo, pedir ayuda. Incluso de día la gente no pasa cerca. Esta noche está callado y eso provoca más terror porque uno no sabe detrás de qué persona se fue su huésped. Wow, pues una revelación poética terrorífica para mí. Muchísimas gracias por compartirlo. Ojalá que en la siguiente vuelta también nos quieras leer algo más de él. Sí. Y mientras tanto, Claudia. Pues yo también me confieso súper adoradora y amante y fan de Quintero. Y creo que algo tiene que ver contigo. Ay, perdón por mi voz, pero me está queriendo dar gripa, ya saben, aquí las cosas están, el viento como que súper frío, hablando del viento, está súper frío y en el día está muy caluroso y entonces pues andamos todos malitos. Pero estoy buscando el poema que había
seleccionado porque también tenemos aquí una amiga que se llama Nixania Barragán, que, bueno, tuvimos un evento hace una semana y leyó unos poemas bien bonitos que tienen que ver con estos aparecidos, y ahorita le pedí que me mandara uno. Tú lo vas a Y, ubicar, Raquel, como hermanito de Isabela. ajá, La sala de lectura de La Gatita, la coordinadora de la sala es Nixania. Ujú. pues estos son poemas de Nixania. Ay, qué bonito. Sí, de arcilla sola. Ya los árboles germinan de las hojas, secos, vacíos, sin fin, sin pie y sin raíz, y se caen a pedazos, pero no están muertos. Viven. En otoño crecen, en primavera mueren y caen a pedazos. Las manos se abren, grises, manos bellas, conciben. Las manos cierran sus dedos, se entierran en la piel, se dispersan por los cuerpos y se hunden en espaldas. No hay raíz, no hay fruto, no hay sangre en la tierra, no hay gusanos en la hierba, hay huecos en el cuerpo y aire en los huesos. Ya los árboles germinan de las hojas, secos, vacíos, sin pie y sin raíz, y caen a pedazos. Esa fue Nixania Barragán. Ahí. Oh, Wow, qué bonito. Bueno, yo siempre digo bonito cuando son historias así, la gente me dice, bonito, y yo sí, bonito, bonito. Sí, Ay, me pues, gustó mucho su poema, lo presentamos hace una semana y yo, wow, qué buena sorpresa. Sí, muy linda sorpresa, Ujú. definitivamente. Ahorita le voy a mandar un WhatsApp de Nix, qué escondido te lo tenías. Ajá. Súper bien. Bueno, pues yo encontré, no es cierto, no lo encontré, me lo recomendaron, de Alejandra Pizarnik, este poema que se titula Anillos de ceniza. A Cristina Campo. Son mis voces cantando para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay en la espera un rumor a lila rompiéndose, y hay, cuando viene el día, una partición del sol en pequeños soles negros. Y cuando es de noche, siempre una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Hoy no tuvimos Condesa Sangrienta, pero no Pero sí deja de vino estar Pizarnik. Pizarnik. sí. Sí vino. Esos poemas que terminan y como que se queda el silencio en lo que acaba de caerte todo lo que escuchaste, ¿no? Uy. Ujú. ¿Tienes algún otro, Raquel, que nos quieras compartir? Ah, claro, sí. Venga. Ay, Estaba viendo si encontraba una minificción de Ana María Shua, que también me gusta mucho y tiene unas cosas bien acá, Ujú. pero como no la tengo a la mano y tengo aquí el libro de Quintero, pues, además tiene unas cosas, o sea, ya a mí me gusta mucho escribir las cosas que me gustan y ya estaba copiando todo el libro, ¿no? Oye, pero entonces todavía, bueno, porque practicas la caligrafía, Sí, eres de copiar, pero sí. no eres también como de tomar foto y compartir, o sigue siendo Sí, tradicional de pura todo, cuaderno. sí, me gusta también tomar foto y compartir, o luego ay, me complico la vida yo solita porque en el teléfono abro un documento de Word y trato de poner ahí el texto y luego capturar pantalla para que quede el tamaño para poderlo poner en Twitter para que le pongan un like, ¿no? Y en cambio pongo una foto del gato Pulgas y 800,000 millones de likes, pero bueno. Así funciona esto. Dice, en todas las viejas escaleras se oyen los pasos de los antiguos propietarios. Si prestas atención, casi podrías sentir lo que sentían, suspiros, sollozos, gritos, risas. ¿Puede nuestro pasado estarse repitiendo a nuestra espalda? ¿Puede alguien al irse de un lugar dejar sus emociones atrapadas a que continúen con su vida? ¿De eso se trata mudarse? ¿Dejar en un sitio el dolor, la tristeza? En el edificio donde vivo,
Cuando el silencio parece pegarse al aire y empañar las ventanas, momentos después de que la oscuridad deja de moverse, los pasos salen de sus escondites. Se oyen en las escaleras suspiros, se detienen en la puerta, luego un llanto muy pequeño, como si alguien quisiera guardarlo para sí. Tocan la puerta, solo un golpe, un solo golpe, después risas. Me han dicho que no abra, que se trata de una mujer que murió en este edificio y que no encuentra cuál es la puerta de su departamento, que murió llorándole a un hombre que no la dejó volver a entrar. Ay, Ay, eso está terrorífico y triste. sí. Me recuerda la historia de la Casa de los Azulejos, ¿no? Un poquito. De ahí No sé. del conde y, bueno, historias y leyendas, ¿no? Del conde y la mujer. Bueno, uno muy cortito de Emily Dickinson. Se llama Me da miedo tener cuerpo. Me da miedo tener cuerpo. Me da miedo tener alma, posesión profunda y frágil y propiedad obligada. Doble herencia, conferida heredero por sorpresa. Duque en inmortal instante y con Dios como frontera. Muy cortito. Ay, ese sí es como de una aparición, ¿no? Que habla. Ajá, Qué ajá. cool. Está súper padre eso. Me gustó. Y les puedo leer un verso Ajá. de Ojos de Obsidiana. Venga. Dice, a veces la vida se aparece solamente para abrirle la puerta a la muerte. Mm. Bien. Voy a leer uno. Este es Alquimia del Dolor, que es uno de los poemas de Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire. Y dice, el uno te ilumina con su ardor, el otro en ti pone su duelo, natura. El que dice a uno sepultura, dice al otro vida y esplendor. Hermes desconocido que me asistes y que siempre me intimidas. Tú me haces al igual de Midas, el más triste de los alquimistas. Por ti yo cambio el oro en hierro y el paraíso en infierno, en el sudario de las nubes. Descubro un cadáver querido y sobre las celestes riberas levanto grandes sarcófagos. Poema número 81 de Las Flores del Mal. Raquel, ¿qué nos vas a compartir? Fíjense que había un libro que yo quería, del que les quería compartir, pero no lo encontré ahorita, entonces nada más se los voy a recomendar muchísimo. El libro de la imaginación, esta antología maravillosa. Ay, ay, qué bonita está tu edición. Súper viejita, sí, ¡Guau! del 82, Sí, creo que es. no me la des. Uf, está padrísima tu edición. Del Que 76. del año en que nací, que tiene una sección precisamente de fantasmas y aparecidos y cada uno de los mini relatos que tiene ahí son increíbles y no tienen desperdicio. Yo soy súper fan, yo creo que, uf, ay, qué padre que la tengas y pues quien no lo haya leído, aprovecha porque aunque Anja tiene la edición de 1976 y yo tengo la del 87, la gran noticia es que el Fondo de Cultura Económica lo sigue editando y entonces se sigue consiguiendo y creo que cuesta 84 pesos. O sea, la verdad, ¿quién nos da tanto por tan poco? Sí, Y la bueno, verdad. ya nada más quería decirte que ese muchacho Baudelaire tiene talento, se hace que sí la va a armar, sí, sí, sí. Sí, como que despunta, ¿no? Como Sí, sí, que va sí. por buen camino. Sí, pues va otro de Quintero, ya que estamos en eso. Muy bien. Dice, los poemas de Quintero no tienen título, entonces, en este libro, así que por eso no digo títulos. Sueño que en la sala de mi casa está sentado alguien. No le alcanzo a ver el rostro. Despierto y voy a cerciorarme de que no esté ahí. A veces no estoy seguro si el miedo sea una de entre tantas sensaciones que los seres vivos experimentamos o sea un aviso externo de que algo pasa, de que las cosas no están bien, de que se está en peligro. Como una onda de radio que el espíritu captara. El escalofrío siempre te avisa que hay alguien observándote.
Anoche lo volví a soñar, pero esta vez estaba acercándose por el pasillo. Llegó hasta la puerta de la habitación y desperté. Aún lo sentía ahí, escondido entre la penumbra apagada. En cada sueño se acerca más. Hoy no he querido dormir. Lo siento a un lado de la cama, de pie, esperando que deje el libro, que apague el televisor y duerma. Ay. Maratoneaba series de Netflix, ¿no? Sí. Ese fantasma maratoneaba series. Qué padre. Ay, a ver, yo tengo otro. Ay, es que mi voz ya no me está dando, pero bueno. Se llama Midnight Dreams, de José Asunción Silva. Uy, soy súper Oh, fan de Silva. Oye, otro que se ve que, o sea, otro que promete, ¿no? Sí. Anoche, estando solo y ya medio dormido, mis sueños de otras épocas se me han aparecido. Los sueños de esperanzas, de glorias, de alegrías y de felicidades que nunca han sido mías. Se fueron acercando en lentas procesiones y de la alcoba oscura poblaron los rincones. Hubo un silencio grave en todo el aposento, y en el reloj la péndola detúvose un momento. La fragancia indecisa de un olor olvidado llegó como un fantasma y me habló del pasado. Vi caras que la tumba desde hace tiempo esconde, y oí voces oídas, ya no recuerdo dónde. Los sueños se acercaron y me vieron dormido. Se fueron alejando sin hacerme ruido, y sin pisar los hilos sedosos de la alfombra, y fueron deshaciéndose y hundiéndose en la sombra. Ese es Midnight Dreams. Wow. Mi favorito de Silva es uno de sus nocturnos. El nocturno 3, creo, porque además qué ideas de ponerle nocturno 1, nocturno 2, nocturno 3, pero bueno. ¿Y lo tienes a la mano? Pues sí, porque como este muchacho escribió hace muchos años, ya está libre de derechos, entonces lo podemos buscar en internet y si quieren se los leo después de que leas tú. Ok. Escogí precisamente del libro de la imaginación, La casa encantada. Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino que ascendía por una colina boscosa cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca rodeada de un jardín. Incapaz de ocultar su placer, llamó a la puerta de la casa, que finalmente fue abierta por un hombre muy, muy anciano, con una larga barba blanca. En el momento en que ella empezaba a hablarle, despertó. Todos los detalles de este sueño permanecieron tan grabados en su memoria que por espacio de varios días no pudo pensar en otra cosa. Después, volvió a tener el mismo sueño en 3 noches sucesivas y siempre despertaba en el instante en que iba a empezar su conversación con el anciano. Pocas semanas más tarde, la joven se dirigía en automóvil a Litchfield, donde se realizaba una fiesta de fin de semana. De pronto, tironeó la manga del conductor y le pidió que detuviera el automóvil. Allí, a la derecha del camino pavimentado, estaba el sendero campesino de su sueño. «Espéreme un momento», suplicó, y echó a andar por el sendero con el corazón latiéndole alocadamente. Ya no se sintió sorprendida cuando el caminito subió enroscándose hasta la cima de la boscosa colina y la dejó ante la casa cuyos menores detalles recordaba ahora con tanta precisión. El mismo anciano del sueño respondió a su impaciente llamado. «Dígame», dijo ella, «¿se vende esta casa?» «Sí», respondió el hombre, «pero no le aconsejo que la compre. Esta casa, hija mía, está frecuentada por un fantasma». «¿Un fantasma?», repitió la muchacha. «¡Santo Dios! ¿Y quién es?» «Usted», dijo el anciano, y cerró suavemente la puerta. ¡Ay, qué bonito! Es hermoso. Hasta aquí como anónimo. Yo leí por primera vez el libro de la imaginación porque mi mamá,
un alumno de ella, mi mamá era maestra de lectura y redacción en una vocacional y un alumno se los regaló. Y como yo leía mucho las selecciones, yo pensaba que todo lo que era corto eran chistes. Entonces al principio no entendía por qué no todo me hacía reír, ¿no? Hasta que llegué a la parte de fantasmas y dije, son cuentos, de aquí soy, ¿no? Qué Pero padre. sí, ese que acabas de leer era así, wow, y yo decía, wow, ¿cómo escribe Anónimo, no? Tiene muchas historias. Y muchos estilos, ¿no? Sí, Estilos sí, sí. variados. Ay, qué Qué barbaridad. anónimo. Pero pues dicen que Este, Anónimo era mujer, chicas. sí, sí, sí. Era En anónima. muchas veces. Pues miren, Sí. si me dan chance, les tengo dos, el de Asunción, pero también tengo un poema de una escritora mexicana que debería ser mucho más conocida, la verdad es que es muy buena, Erika Mergruen. La cosa con Erika es que era poeta y luego se pasó a escribir narrativa y entonces pues aquí en México pasa mucho eso, ¿no? Que cambias de género y es volver a empezar porque pues como que son diferentes lectores de alguna manera. Yo creo que hace falta que la gente le pierda el miedo a la poesía. O sea, ténganle todo el miedo que quieran a los fantasmas, pero no a la poesía, por Ay, favor. qué bonito, Qué sí. Sí. bonito. Entonces, de Erika se llama Los Ahogados y dice, porque el aire no basta, buscamos el agua amante y llenamos los pulmones engañados por el espectro de la ribera. Los ahogados se hinchan de húmeda felicidad. Los cangrejos les devoran los ojos para robarles la nostalgia de la tierra. Agua, sirena que nos llama, la muerte es branquia. Los ahogados tocan con los puños las quillas de los barcos, comen ranas, guijarros y cuentan historias de seres con piernas a los peces que son sordos. Y porque a veces el agua no basta, emergen, flotan y exhiben sus vientres preñados por las olas. Que les digo que a mí estas historias de ahogados en el libro de selecciones, el del inverosímil, me impactaban mucho y cuando leí esto de Erika dije, ay, ¿por qué voy a tener pesadillas otra vez? Y ya el de Asunción Silva que les prometí, que se llama Nocturno 3, que dice, una noche, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de tus fibras se agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas, y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectadas sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma, llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo, por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en tu alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella,
se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras enlazadas, oh, las sombras que se juntan y se buscan en las noches de negruras y de lágrimas. Ya. Ah. Estaba como entrando como en trance con el anterior, que es hermosísimo. Y luego a Asunción Silvazo así como de, oh, es demasiado, basta ya, ¿no? Muy, muy buena selección, Raquel, muchísimas gracias. Claudia. Bueno, pues yo ya nada más tengo uno. Ay, si mi voz me deja, si mi garganta se pone de acuerdo conmigo. Se llama La llamada, de Charlotte Mew. Dice que es por ahí de los 1880. Desde nuestro lugar junto al fuego donde dormimos, soñamos y observamos el resplandor o rastrillamos las cenizas, deteniéndonos para que apenas viéramos el sol o la lluvia arriba o mucho más alto que este mismo fuego rojo o apagado. Esta noche escuchamos una llamada, un traqueteo en el cristal de la ventana, una voz en el aire agudo, y sentimos un aliento agitando en nuestro cabello, una llama dentro de nosotros. Algo rápido y alto entró y salió, y eso fue todo. Era un ángel brillante o oscuro. ¿Quién puede saberlo? No dejó ninguna marca en la nieve, pero de repente rompió la cadena, abrió de par en par la puerta que no volverá a cerrarse. Y ya no podemos sentarnos más aquí. Debemos levantarnos y partir. El mundo es frío y oscuro y está cubierto de misterio, enemistad y duda, pero debemos ir, aunque no sabemos quién llamó o qué marcas dejaremos en la nieve. Ya se hace. Ay, salió hasta como con el moquillo, el moquito así de... La nieve. Entre el dolor y el terror. Ajá. El llanto del dolor y el terror. Bien, yo tengo algo, no tanto de apariciones, pero sí de transmutaciones. Y se titula Franciscada. A mi padre. Este año tampoco tropezarás con tortugas en tu nado matutino, ni comentaremos las novelas leídas, ni escucharás la nueva ovation de mi poeta amado. Lo que resta del tiempo seguirás muerto, y quizá tus cenizas ya han llegado al fondo del mar. Tal vez a inicios de diciembre, por un prodigio, las corrientes marinas te traigan del polo como una ballena, y veas por un instante cómo es nuestra vida viva sin tu amor. Eso. Abracito. Nos dejaste mudas. El abracito. Gracias, gracias. Claudia sigue llorando, ya no llores. Sigo llorando. Ay, lo siento. El resfriado, ni modo. Justo hoy se le ocurrió. Eso pasa, no te preocupes. Denme un segundo veloz, aquí tengo libro. Muy bien. Sí. Mientras puedo compartir un poemitita de Yolanda Ramírez Michel, que es de Grimory Mundi. Una cita y dice: las cosas son fecundas por sus cercanas relaciones. Descendió hasta mi patio interior un dragón con plumas. No había en sus fauces fuego, más bien la promesa de un trino. Me dejó observar sus escamas leves. Luego partió, dejando un poema en el aire. Todos los seres pueden ser algo más. Wow. Sí, sí pueden. Les voy a leer algo mío, pero además de todo les voy a compartir una cosa rara, ¿no? Miren, todavía está en el paquete. ¿Qué tal? Porque yo le mandé este libro, es El ataque de los hombres, de los zombies, de los hombres, de los zombies que ustedes conocen. Se lo mandé a un querido amigo, Francisco Ajenbeck, escritor también. Y me lo devolvieron, que porque dice acá que no encontraron el domicilio.
pero me lo devolvieron el mismo día que me enteré de la muerte de Francisco. Entonces, para mí fue una cosa muy dura. Tiene un año que falleció Paco Agenbeck y apenas ahorita que estoy aquí con ustedes, me di el valor para abrir el paquete Wow. y sacar el ejemplar del libro. Ay, siento raro de hacer esto. Y pues yo creo que justo ese cuento de columpios, si les parece bien, creo que es como adecuado para la ocasión. Venga. Sí, venga. Ay, qué cosas, ¿no? Porque sí fue así bien impactante que me avisaron que murió Paco Agenbeck. Y llega el libro. Llegué a mi oficina así toda sacada de onda y el paquete estaba encima de mi Wow. escritorio y yo así, ay Dios, Uy, sí. Y dice, columpios. El chirrido de los columpios, constante, rítmico, casi musical. Los juegos infantiles de la unidad en la que vivimos están casi enfrente de nuestra ventana, así que nos enteramos de cada risa y cada pleito y cada descalabrada solo por el sonido. Desde la ventana apenas vemos los árboles que están junto a la resbaladilla, a unos pasos del sube y baja y de los mentados columpios. Pero con eso tenemos para enterarnos, como ya dije, de todo. A eso de las 4 de la tarde, los columpios se convierten en sinfonía, todos chirriando a la vez, con una extraña armonía en su desincronización. Y a veces, a eso de las 12 de la noche, 1 o 2 de la mañana, es solo un columpio moroso, tardado, como si la persona a bordo tuviera sueño o pesara muy poco. Yo me indignaba. ¿Qué padre permite que su hijo esté tan noche en los columpios? Hay vecinos mala copa, perros sin dueños, incluso algún dealer. Todo el mundo lo sabe, aunque todos finjan que no. Y el columpio, solitario, imita a las cigarras, como tentando a esos y a otros agentes del mal. Una tarde, al llegar a casa, me encontré con la vecina de junto. Casi nunca coincidimos, así que, aprovechando que ninguna de las dos tenía prisa, nos pusimos a platicar, a criticar a otros vecinos, la verdad. Y llegamos a la parte de la educación de los niños y todo eso. Aproveché y le solté mi manido discurso sobre dejar a los niños en el parque a altas horas de la noche. Ella, en vez de apoyarme de forma entusiasta, palideció. Yo insistí, describí el ruido, me porté empática. Ay, usted que los tiene justo enfrentito de la ventana los debe oír más fuerte. Pero ella solo se mostraba cada vez más nerviosa. Al final, se me acercó y me dijo al oído, una vez, hará hace como un año, me asomé para ver quién era. Yo estaba segura que era la hija de Claudia, la muchacha de abajo, ya ves que es una madre horrible. Y me asomé, te digo, los columpios están justo enfrente de mi ventana. Se quedó callada un momento, pero luego continuó. Había luna y además acababan de poner los faroles nuevos. Se veía iluminadísimo, como cuando es de noche en las películas. Lo último lo dijo muy quedito. Un solo columpio, el de en medio, se movía. Me quedé mirándolo. Pensé que alguien se acababa de bajar de un salto y que pronto se detendría, pero pasó como un minuto y el columpio no perdía fuerza ni se desviaba por el viento. Entonces mi marido me dijo que dejara de fisgonear, reaccioné y desde entonces no abro las cortinas aunque el columpio me despierte en la madrugada. Nos metimos a nuestros departamentos sin despedirnos. No sabía si creerle o no a mi vecina, pero de todos modos sentí el estómago oprimido. Esa noche, cuando a las 2 de la mañana me despertó el chirrido persistente del columpio, me acordé de que el marido de mi vecina murió hace cerca de 10 años. No me asomé. Excelente, excelente historia. Yo voy a confesar que enfrente de mi casa, de su casa, hay un parquecito con columpios y ahora ya no me asomo. Claro. Porque sí, o sea, sí suenan hasta unas horas que uno pensaría que no hay niños por ahí, ¿no? Y en esta época de pandemia, o sea, de repente sí, como que se trastocaron los horarios, ¿no? Yo también, o sea, esa parte es real. Tengo el parquecito aquí afuera de la ventana
Y sí, una vez me tocó asomarme y se veía el columpio moviéndose y me metí luego, ¿no? Y a partir de esa idea empecé a pensar, ¿no? ¿Y qué tal que se sigue moviendo y sigue moviéndose y que hay algo y dije, solo tengo que escribir, ¿no? Padre. Pero si luego oigo el ruido de los juegos y digo, no, mejor ni me asomo, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Exacto, ¿para qué? Y no vaya a salir una vecina ahí a contarte a darte sus quejas y a historias, ¿no? También. No, pero es que además también mi vecina de junto, pues efectivamente es viuda, pero además en el departamento donde yo vivo vivía su papá y cuando su papá murió, pues ya pusieron el departamento en venta y fue que llegamos a vivir Alberto y yo acá. Entonces, todavía entre este estudio donde estoy yo ahorita con ustedes y pues no sé qué habitación tenga contigua esta mi vecina, todavía se alcanza a ver el marco de la puerta que habían hecho para que Estaba su papá pudiera pasar de un comunicada. departamento al otro. Wow. Entonces, normalmente uno ni piensa en eso, pero cuando tienes insomnio, sí te acuerdas de cada uno de esos detalles y con total Claridad. detenimiento, sí, por supuesto. Sí, además, cuando viste alguna película de esas o viste algo, pues más. Por supuesto, y ahí anda uno viendo las películas, ¿no? Y deme otra. Y después. No, luego a mí me pasa que quiero espantar a Alberto, ¿no? Así de que le empiezo a contar. Una vez le dije, ay, que ¿sabías que en este departamento se suicidó una muchacha en el closet? Y a lo mejor está ahorita ahí en tu closet, desde ahí nos está mirando, y bueno, ya. Ni me creyó mi historia chafa, y en cambio yo ya no quería abrir el closet porque estaba segura de que me iba a encontrar el fantasma de la muchacha que no existió. Y me decía, pero si no existió, ¿qué te espanta? Y le digo, es que es peor. O sea, si el fantasma de alguien que existió es terrible, imagínate el fantasma de alguien que tú inventaste, debe ser espantoso. Eso es peor. Pero... Totalmente. No, pues qué increíbles vericuetos de tu imaginación, Raquel. Yo me pregunto, ¿ves las películas de terror de noche o de día? De día, prefiero. Sí, sabía. Sí. Trato de verlas de noche. Yo creo que la experiencia más intensa que tuve fue cuando ya tiene como 20 años. Yo creo que pusieron El Exorcista otra vez en cines, cuando la remasterizaron. Y fui con mi hermano a verla entre semana a las 11 de la mañana. Y éramos las dos únicas personas en la sala, enorme, todavía eran salas grandes. Y se fue la luz. Entonces estábamos completamente oscuras y ni siquiera nos atrevíamos a pararnos para llamar a algún empleado del cine porque estábamos aterrorizados los dos porque él es igual de collón que yo, ¿no? Entonces con las películas de miedo, cuando siento que ya me estoy espantando mucho, prendo una luz, voy a hacer palomitas, le pongo pausa o empiezo a analizar el guión y ya con eso, ¿no? Sí, te vas a la parte técnica, ¿no? Para distraerte. Y por ejemplo, nunca sola. O sea, que sale de viaje Alberto, yo me pongo a ver series de estas del Disney Channel o así de series para adolescentes, porque la sola idea de ver una película de terror estando sola me da, es superior a mis fuerzas, digamos. Sí. Yo siempre que veo una película de terror, bueno, trato de verlas también de día, ¿no? Porque soy súper clavada y luego tengo sueños rarísimos y entonces las veo y después pongo algo así como de Disney, ¿no? Claro, o algo para así. bajar la tensión. Acá. ¿No? Sí. Sí, haces bien. No, yo la verdad es que ya no veo películas de terror. De plano. No, soy materia muy susceptible y trato de cuidar como mucho mi sueño, ¿no? Entonces, sí, no. Haces bien. A menos que sea como una película ya como muy de culto. Por ejemplo, Nosferatu es una película que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Sí, y sí tiene como sus momentos, ¿no? También, pero pues igual de día, acompañada. Ay, bueno, yo con Stranger Things no quería apagar la luz.
Yo nomás he visto la primera temporada y sí hubo momentos en que me daba mucho terror. Terror bonito, ¿no? Pero sí. Esta cuarta es como combinación de todas las pelis que nos gustaron cuando éramos chavitos. Entonces está padre porque sale, bueno, o sea, parte Freddy Krueger, parte Viernes 13, parte Poltergeist y así, ¿no? Sí la quiero ver, pero como estoy atrasada, voy a tener que ver la 2 y la 3 primero. Y también la 1 para acordarme de todo. Claro. Hacer bien la tarea. Pero sí es bien padre eso, ¿no? Y dices, qué imaginación de esta gente, que tienen en la cabeza. Ay, qué buena idea se me acaba de ocurrir, déjala a punto. Ajá. Sí, material de inspiración. Entonces, conclusión, pues sí, es material, ¿no? Sí. Puedes decir, estoy haciendo la tarea. Ajá. Sí. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que estamos encantadas. Raquel, ha sido no solamente fascinante escuchar los textos que seleccionaste para esta sesión, para este episodio, sino también pues la charla tan amena, tan divertida. En mi caso también teníamos el inverosímil y el relato que más recuerdo es el de los marinos. Creo que era el más terrorífico junto con el monstruo del lago Ness. Bueno, a mí me parecía entonces, ¿no? Sí. Pero sí me acuerdo, o sea, cuántas tardes viendo primero, después ya leyendo ese libro horrible. Yo era una niña bien negra que me atrapó la biblioteca en lugar de los recreos porque había unos cuentitos que se llamaban Eight Ghost Stories, algo así, historias de fantasmas. Y prefería pasarme el recreo en la biblioteca leyendo como historias de fantasmas que estar afuera, ¿no? Entonces, pues sí. Qué sabroso. Sí. Sí, no, lo malo es que después se ponía una muy nerviosa, ¿no? En mi casa, en casa de mis papás, regalaron el inverosímil porque ya no dormía yo y dijeron esto ya llegó muy lejos, que a la hora de dormirme yo decía, a ver, ¿me duermo con la cara hacia la pared o hacia la puerta? Porque había una puerta que daba al patio. Es que si me duermo hacia la puerta y llega un extraterrestre, me va a impactar. Pero si me duermo hacia la pared y la atraviesa un fantasma, también. ¿No? Luego, hubo una época en que decidí que no me iba a portar bien ya nunca más, porque había leído que las posesiones demoníacas le pasaban a la gente que era muy buena, que era una cosa como de que los demonios las ponían a prueba, ¿no? Entonces yo decía, no me voy a portar mal, porque yo no quiero que me pase eso. Y entonces así que, inverosímil a la basura, o no sé qué le habrán hecho. Y ya fue mucho después que me lo encontré otra vez en una librería de viejo. Obviamente otro ejemplar, pero habría sido muy creepy que fuera el mío, ¿no? Sí. Y ya lo volví a comprar. Lo tienes otra vez. Y aquí lo tengo en la casa. Qué chistoso. Muy sí. Padre. Sí, y trato de no leer acerca de todos los fraudes que ya han sido demostrados, ¿no? Exacto. De todas esas historias. Yo me quedo con la idea de que todas eran reales. Genial, increíble. Pues muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Raquel. ¿Algo que quieras comentar, Klaus, antes de cerrar? Nada, también agradecer a Raquel, a ti, Anja, como siempre, ya sabes que me encanta. Y pues Raquel, nos cumpliste un deseo. Ay, gracias por venir. De verdad. Contrario. Muchas gracias a ustedes, me la pasé re bien. Ahí, cuando gusten, volvemos a echar el chal, porque yo encantada, por supuesto. Padrísimo, pues gracias, sí. Te vamos a estar invitando seguramente. Hay que hacer algo como de sitcoms o de series de TV, también podría ser. Ándale. ¿No? Sería muy, muy bueno. Sí. Bueno. Pues muchas gracias. Gracias y compadre. Abrazos. Igual, abrazos. Mucho. Bye. Adiós. Bye. Hey, ya pueden prender la luz. Esperamos que les haya gustado este episodio de Aparecidos. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben, nos escuchamos en 15 días cuando nos pondremos en órbita para disfrutar de la poesía.
Que tengan buen camino y que la poesía les acompañe siempre. Las Correcaminos.